Imagina que el mundo va a terminar dentro de unos minutos. Las sirenas comienzan a sonar. El pánico se apodera de las calles. Y frente a ti, solo queda una promesa de salvación. Una gigantesca puerta de acero, enterrada bajo toneladas de hormigón. Al otro lado hay agua, comida, energía y un lugar para tu familia. Cuando la puerta se cierra, el ruido de la guerra desaparece. Durante un instante, crees que has sobrevivido, y eso era exactamente lo que Vault-Tec quería que todos creyeran. Pero si aquellos refugios se construyeron únicamente para salvar vidas, hay algo que no encaja. ¿Por qué tantos sometían a sus habitantes a condiciones absurdamente específicas? ¿Por qué algunos separaban familias, limitaban los recursos o manipulaban las emociones? Y, sobre todo, ¿quién esperaba recibir los resultados? En este vídeo, seguiremos las pistas que quedaron ocultas dentro de los refugios. Descubriremos qué programa existía detrás de ellos y hasta dónde estaba dispuesta a llegar Vault-Tec, porque quizá el mayor peligro nunca estuvo en el exterior. Quizá comenzaba justo en el momento en que aquella puerta se cerraba. Hola, soy Bud Askins, vicepresidente Junior Senior aquí en Vault-Tec. Seguro conocen a Vault-Tec como la marca de confianza en el caso cada vez más probable de una guerra nuclear global. Pero me gusta pensar que ofrecemos más que refugios herméticos construidos para resistir el Armagedón. La promesa de Vault-Tec. Antes de la Gran Guerra, Vault-Tec no vendía únicamente refugios nucleares. Vendía tranquilidad. En una América consumida por el miedo a una guerra nuclear, la empresa ofrecía algo que ni siquiera el gobierno podía garantizar: la sensación de que todavía existía un futuro. En los anuncios, todo parecía sencillo. Conseguías una plaza, seguías las instrucciones, y cuando cayeran las bombas, el refugio se ocuparía del resto. El aire sería filtrado, se producirían alimentos, una nueva comunidad crecería bajo tierra, y, años más tarde, sus descendientes regresarían a la superficie para reconstruir el país. Era una promesa poderosa porque convertía el miedo en un producto. Pero había algo que nunca aparecía en la publicidad. Los refugios no fueron diseñados para funcionar todos de la misma manera. Algunos cumplirían realmente la misión de proteger a sus habitantes. Otros recibirían reglas, poblaciones y condiciones deliberadamente distintas. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque un refugio intenta reducir los riesgos. Un experimento hace lo contrario. Elige una variable, crea una condición y espera para ver qué ocurre. En el Refugio 11, los habitantes recibieron una orden aterradora. Cada año debían sacrificar a una persona. Si la comunidad se negaba a elegirla, el sistema supuestamente mataría a todos los que vivían dentro. Piensa por un instante en lo que provoca una regla así. Sobrevivir deja de ser un esfuerzo colectivo y se convierte en una competición. Alguien tiene que morir para que los demás puedan seguir viviendo. Al principio, la víctima elegida era el supervisor. Con el tiempo, el propio cargo se convirtió en una condena. Elecciones, campañas y bloques políticos comenzaron a decidir quién sería enviado a la muerte. La gente ya no votaba para elegir a la persona que debía dirigirla. Votaba para decidir quién sería sacrificado. Durante años, la comunidad obedeció. No porque sus habitantes fueran crueles por naturaleza, sino porque creían que no existía ninguna alternativa. Hasta que solo quedaron 5 supervivientes y, por fin, se negaron a continuar. Entonces llegó la revelación. El sistema no mató a nadie. Un mensaje automático felicitó a los supervivientes por su decisión y les informó de que las puertas podían abrirse. La verdadera prueba nunca había sido descubrir si aceptarían sacrificar a una persona. Era descubrir si serían capaces de decir que no. La tragedia del Refugio 11
no ocurrió porque una máquina obligara físicamente a aquellas personas a matar. Ocurrió porque creó una amenaza, eliminó la sensación de poder elegir y dejó que la propia comunidad hiciera el resto. Esta es la primera pista. Vault-Tec no necesitaba controlar cada decisión, solo necesitaba controlar las condiciones en las que esas decisiones se tomaban. Refugio 34. En el Refugio 34, la variable era distinta. Su armería fue abastecida con una cantidad extraordinaria de armas y munición. Para los habitantes, aquello podía parecer una garantía de protección. Pero, dentro de un espacio cerrado, las armas no representan únicamente seguridad. También representan poder. Con el crecimiento de la población y el aumento de las tensiones, el acceso a la armería se convirtió en motivo de disputa. Las restricciones impuestas por los responsables del refugio alimentaron una revuelta, y una parte de sus habitantes terminó abandonándolo. Más tarde, una avería en el reactor completaría la destrucción del lugar. Pero la pregunta que deja el Refugio 34 es anterior al desastre. ¿Qué ocurre cuando una comunidad encerrada recibe una potencia de fuego desproporcionada, pero no consigue ponerse de acuerdo sobre quién debe controlarla? En el Refugio 11, la presión nacía de una amenaza. En el 34, surgía de la combinación entre poder, autoridad y miedo. El escenario cambiaba. El método seguía siendo el mismo. Si este contenido te está gustando, deja tu like y suscríbete al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo más videos como este. Llegados a este punto, tenemos que separar dos elementos que a menudo se presentan como si fueran lo mismo. El proyecto Casa Segura, conocido originalmente como Project Safe House, fue la iniciativa gubernamental vinculada a la construcción de los refugios nucleares. Pero, dentro de aquella infraestructura, también existía el llamado Programa de Preservación Social, dirigido por Vault-Tec y relacionado con los experimentos realizados en distintos refugios. La diferencia es importante. De cara al público, el proyecto prometía preservar vidas. En secreto, algunas instalaciones estudiaban qué ocurría con grupos humanos sometidos al aislamiento, la escasez, una autoridad extrema, la división social o la manipulación psicológica. Y hay un detalle todavía más revelador. No todos los refugios recibieron un experimento. Algunos funcionaron como grupos de control. Esa expresión no pertenece al lenguaje de un simple plan de rescate, pertenece al lenguaje de la investigación. Si existen grupos de control, existen resultados que comparar. Si existen resultados, alguien está reuniendo datos. Y, si alguien está reuniendo datos, entonces los habitantes no eran únicamente supervivientes. Eran participantes de un estudio en el que jamás habían aceptado formar parte. El Refugio 95 fue presentado como un centro de recuperación para personas que sufrían adicción a las drogas. Durante 5 años, sus habitantes recibieron tratamiento, apoyo y una rutina diseñada para ayudarlos a mantenerse alejados de las sustancias. Y funcionó. La comunidad creó vínculos. Las personas recuperaron la confianza. Por primera vez en mucho tiempo, muchas de ellas creyeron que podían empezar de nuevo. Pero entre los habitantes vivía un agente infiltrado por Vault-Tec. Cuando llegó el momento previsto, reveló un enorme alijo de drogas que había permanecido oculto dentro del propio refugio. El resultado fue devastador. Recaídas, conflictos, violencia y la destrucción de todo lo que aquella comunidad había conseguido construir. Fíjate en la crueldad del método. El experimento no comenzó ofreciendo drogas. Primero, ofreció esperanza. Esperó a que las personas reconstruyeran sus vidas y solo entonces colocó la tentación delante de ellas. La pregunta no era únicamente si volverían a consumir. Era cuánto resistiría aquella sociedad cuando su mayor vulnerabilidad fuera reintroducida de manera deliberada. En el Refugio 95, el búnker no protegió a sus habitantes del problema. Conservó el problema hasta el momento exacto de liberarlo. En el Refugio 19, los habitantes fueron divididos en 2 grupos, rojo y azul. 2 comunidades dentro del mismo refugio, separadas por una identidad creada de manera artificial.
El objetivo era provocar paranoia sin recurrir a drogas ni a violencia directa. Y eso revela una idea inquietante. Quizá no sea necesario presentar un enemigo real para dividir a una población. Quizá baste con crear dos bandos, limitar el contacto y permitir que la sospecha ocupe todo aquello que nadie puede comprobar. Un ruido extraño deja de ser solo un ruido. Una puerta cerrada deja de ser solo una puerta. Cualquier movimiento del otro grupo puede parecer una amenaza, porque, cuando falta información, el miedo inventa sus propias respuestas. En otra instalación, el Refugio 92, varios músicos fueron reunidos bajo la promesa de preservar la cultura. En realidad, se utilizaban señales de ruido blanco y mensajes subliminales para interferir en sus mentes. El experimento provocó inestabilidad, agresividad y, finalmente, el colapso. Si quieres que explore los otros refugios más a fondo, es muy importante que te suscribas al canal y dejes un comentario más abajo. Así sabré que disfrutas de este tipo de contenido en el canal. Un refugio dividía a sus habitantes por colores. Otro escondía órdenes dentro del sonido. En ambos casos, el objetivo principal no era el cuerpo, era la percepción. Y entonces llegamos al refugio 112. 85 personas fueron introducidas en cápsulas y conectadas a una realidad virtual. Dentro de la simulación, podían creer que vivían en un vecindario perfecto. Casas impecables, jardines bien cuidados, un cielo tranquilo. Pero aquel mundo pertenecía al Dr. Stanislaus Braun, director del programa de preservación social y supervisor del refugio. Braun controlaba el escenario, las reglas y los recuerdos que percibían los habitantes. Cuando se cansaba de una simulación, podía sustituirla por otra. Cuando quería atormentar a alguien, convertía el sufrimiento en una forma de entretenimiento. Y si una persona moría dentro de aquel mundo, podía reiniciarlo todo y comenzar de nuevo. Piensa en el nivel de poder que eso representa. No consiste únicamente en controlar el lugar donde vive una persona. Consiste en controlar aquello que esa persona cree que es real. Los habitantes del Refugio 112 no podían reconocer el laboratorio, porque el laboratorio era todo su universo. Y quizá esa sea la forma de control más absoluta que muestran los refugios. Cuando alguien domina tu entorno, la información que recibes y tus recuerdos, incluso la idea de escapar, puede llegar a desaparecer. Cada refugio aparece junto a una sola palabra. Ahora detente un momento y observa todos estos refugios juntos. En el Refugio 11, amenaza y obediencia. En el 34, armas y poder. En el 95, vulnerabilidad y recaída. En el 19, división y paranoia. En el 92, percepción y manipulación. En el 112, realidad y control absoluto. Los experimentos eran distintos porque las preguntas también lo eran. ¿Qué hace que una población obedezca? ¿Cuánto tiempo puede soportar una comunidad la escasez? ¿Cómo se fabrica un enemigo? ¿Qué ocurre cuando una autoridad controla toda la información? ¿Y cuál es el límite de una persona cuando cree que no existe ninguna salida? Por separado, estas historias parecen casos de terror independientes. Juntas, revelan un sistema. Cada refugio aislaba una variable. Cada supervisor aplicaba un protocolo. Cada comunidad producía un resultado. El objetivo no era únicamente descubrir si los seres humanos conseguirían sobrevivir al apocalipsis. Era observar qué clase de sociedad surgiría después y cómo esa sociedad podía ser dirigida, presionada o controlada. Por eso, explorar un refugio en Fallout produce una sensación tan diferente. No encuentras únicamente un lugar abandonado, encuentras el resultado de una pregunta. Cada terminal registra una decisión. Cada puerta cerrada revela quién poseía la autoridad. Cada cuerpo muestra el precio de llevar una variable hasta el límite. En los anuncios, Vault Boy sonreía. Familias felices entraban en los refugios. Una voz tranquila prometía que todo saldría bien. Pero la publicidad ocultaba la parte esencial del acuerdo. Las personas entregaban su libertad a cambio de seguridad sin saber quién establecería las reglas una vez que la puerta se cerrara. Y ese es el verdadero horror. No son únicamente los experimentos. Es el hecho de que casi todos comenzaron con un acto de confianza. Los habitantes creyeron que Vault-Tec conocía el camino hacia la supervivencia. Vault-Tec sabía que, bajo tierra,
no tendrían ningún lugar al que escapar. Entonces, ¿para qué servían realmente los refugios? La respuesta más honesta es que no existía una única función. Algunos fueron refugios de verdad, otros sirvieron como grupos de control, y muchos se convirtieron en laboratorios humanos. Este matiz hace que la historia sea todavía más inquietante, porque Vault-Tec no construyó únicamente lugares destinados a fracasar. Construyó un sistema capaz de comparar obediencia y rebelión, cooperación y conflicto, estabilidad y colapso. Para sus habitantes, cada refugio representaba el mundo entero. Para quienes seguían los experimentos, cada uno de esos mundos podía ser apenas una línea dentro de un informe. Quizá esa sea la mayor ironía de Fallout. Las personas entraron en los refugios convencidas de que estaban escapando del fin de la civilización, pero muchas fueron encerradas en versiones reducidas de esa misma civilización, lugares donde alguien podía controlar los recursos, las reglas, la información e incluso al enemigo. No solo estaban siendo protegidas del apocalipsis, estaban siendo utilizadas para descubrir qué quedaría del ser humano después de él, y, en algunos casos, cuánto haría falta para conseguir que obedeciera. El verdadero experimento comenzaba en ese instante, no cuando caían las bombas, sino cuando la puerta se cerraba. Pero todavía queda una pregunta sin respuesta. Los experimentos produjeron datos, se redactaron informes, los protocolos fueron preparados antes incluso de la guerra. Entonces, ¿quién esperaba recibir los resultados? Porque cuando seguimos esa pregunta, la historia deja de implicar únicamente a Vault-Tec. Nos conduce hasta personas que planeaban sobrevivir fuera de los refugios y utilizar todo lo que ocurría dentro de ellos para decidir qué vendría después. Quizá los refugios no fueran el plan definitivo. Quizá solo fueran la primera fase. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte el próximo contenido. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿qué historia, personaje o universo te gustaría ver en el siguiente video? Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima vez.